a mí que me gusta mucho Bob Esponja, ¿no? Pues claro, Bob Esponja es un sitio poblado por una esponja, un calamar. ¿Te gusta Bob Esponja? Vamos, para mí es clave, es clave. Bob Esponja, en lo que tengo depositada parte de mi confianza de que haya una generación de jóvenes que pueda tener un pensamiento posmoderno un poco diferente, una de esas claves para mí es Bob Esponja. Voy a tener que mirar de vuelta a Bob Esponja. Alguna gente que hace un trabajo maravilloso la encuentro porque ellas me empiezan a seguir en las redes. O sea que en realidad ellas me encontraron antes. Ese fue el caso con Ricardo. Él pertenece a una cooperativa que trabajan en participación ciudadana, arte contextual y diseño trans. ¿Quieren saber qué es el diseño trans? Bueno, de eso vamos a aprender durante esta entrevista. Ricardo dice que hay que desaprender la idea de individualismo para hacer juntas. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Activo. Igual después empezamos normalmente, ¿no? Ahí lo aprendí, ¿eh? Yo ahí como tú lo lleves. Bueno, empecemos con que te presentas, ¿no? Yo me llamo Ricardo, en Twitter me podéis encontrar como Ricardo Amasté. Formo parte de Colaborabora, que somos una cooperativa de iniciativa social que estamos en Bilbao, en el País Vasco, y que nos dedicamos a diseñar entornos y procesos colaborativos. Más o menos así para empezar puede valer, ¿no? ¿Y qué quiere decir diseñar entornos colaborativos? Pues bueno, en realidad creo que nosotras creemos que como nos hemos educado en un entorno individualista, capitalista, en el que también desde esa idea del hombre autónomo, autosuficiente, pues claro, no estamos acostumbrados a colaborar, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es volver a desaprender un poco toda esa idea de individualismo que tenemos instalado ahí como sistema operativo para volver a instalarnos un sistema operativo más colaborativo, más cooperativo, más de hacer juntas, y todo eso es algo como que parece sencillo porque en el discurso, digamos, en las palabras todavía está, pero que luego en las formas de hacer no está, ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos de acompañar, ayudar a colectivos, empresas, organizaciones, instituciones, es a que configuren espacios, entornos, programas en los que lo colaborativo sea algo que va sucediendo, ¿no? No que vaya a suceder así rápido, sino que vamos como aprendiendo a volverlo a poner en la agenda, pero sobre todo en las maneras de hacer y relacionarnos. Y decime, ¿y cómo surgió esto del diseño trans? ¿Esto tiene que ver con esta cooperativa? Sí, surgió un poco por dos cosas, ¿no? Por una parte, la parte de diseño, porque nosotras venimos del ámbito más de las prácticas artísticas, sobre todo hemos trabajado mucho en cosas que tienen que ver con lo cultural y lo social. Siempre hemos utilizado el diseño, pero no somos diseñadoras, ni nos hemos formado como diseñadoras, ni estamos, digamos, reconocidas dentro de ese ámbito, vamos a decir, disciplinar o convencional de lo que es el diseño, ¿no? Entonces, sí nos apetecía hacer un ejercicio que hacemos a veces como cíclicamente, ¿no? Cada X años intentamos hacer ese ejercicio de, oye, que nosotras hacemos también diseño y que si lo que nosotros hacemos no se entiende como diseño es que el diseño tiene un problema, ¿no? Entonces queremos hablar sobre ese problema. También y luego la idea de trans, porque con esto de todas las cosas le ponemos como etiquetas, apellidos. A nosotras, digamos, tenemos como tres etiquetas que utilizamos mucho, ¿no? Una es la de loco, otra es la idea de re, ¿no? De las cosas cíclicas más vinculada como a lo permacultural, ¿no? Pues a reciclar, a reutilizar y tal. Y otra es la de lo trans, en trans desde diferentes maneras, ¿no? Desde estar en transición de un modelo hacia otro, ¿no? Que está todavía inacabado y no sabemos cómo es. Y trans también de cosas que están como atravesadas unas con otras. O sea, no hay ninguna cosa que tú puedas hacer de una forma, yo qué sé, departamental, sino que todo eso son problemas complejos que requieren de enfoques, miradas, habilidades diferentes, y que si no aprendemos a cruzarlas, que es otra cosa, del mismo modo que no sabemos colaborar, sobre todo no sabemos colaborar, todavía mucho menos con gente que es diferente, ¿no? Que tiene lenguajes diferentes, que tiene procedencias diferentes. Entonces, esa idea de cómo las cosas se mezclan, se hibridan, dialogan entre sí, nos parece que es donde está un poco como la clave, ¿no? También como atrevernos a salir de la convención de lo que venimos siendo para ser otra cosa, y para eso hay que atravesar, ¿no? Territorios y ser trans, ¿no? Entonces, trataba un poco de eso, ¿no? De cómo también juntar elementos con los que habitualmente trabajamos
¿no? Pues la economía social y solidaria, la producción de nuevas subjetividades, los feminismos, la idea del diseño inclusivo y participativo. Todo eso, cuando lo metes en una coctelera o lo dejas ahí fermentar en una compostera, ¿qué sale? Pues esa es un poco la idea, ¿no? Buscar qué sale cuando juntas todo eso y cuando juntas a gente que está trabajando en todo eso. Ok. Decime, vos me dijiste que venías de prácticas artísticas. ¿Qué estudiaste cuando estudiaste? Pues yo estudié Bellas Artes. Bueno, de las 5 personas que estamos en Colaborabor ahora mismo, 3 estudiamos Bellas Artes. Y sí que hay, o sea, realmente lo que estudiamos en la facultad no tiene que ver con lo que hacemos ahora. O sea, ahora, por ejemplo, nosotras tenemos mucho que ver con las prácticas artísticas más contextuales, con las prácticas más performativas. Pero bueno, al final, sobre todo el arte como una manera como de hacer una búsqueda que tampoco tiene por qué ser aplicada, ¿no? Sino que busca a veces de formas mucho más informales, mucho más abstractas, en las que no está todo el rato buscando el sentido directamente. Eso es lo que nos interesa del arte. Y luego a mí, por ejemplo, utilizo mucho la referencia a Alan Capro, que es uno de los padres del happening, ¿no? Y de esta idea de la relación del arte con la vida, que tiene un libro muy, muy bonito que es La educación del desartista, ¿no? Entonces él habla de cómo el desartista es aquel que, manteniendo una actitud de hacer desde el arte, está alejado del sistema del arte, ¿no? Y un poco ahí lo que nosotros tratamos es de lo que hacemos ahora, en realidad el sistema del arte no lo reconoce como arte. Del mismo modo que los diseñadores no nos reconocen demasiado como diseño, el sistema del arte tampoco nos reconoce como artistas o que lo que hacemos se parezca al arte. Pero entendemos que lo que tiene de potencial arte es no las esculturas o las instalaciones o cuadros que te vas a encontrar por ahí, sino lo que hay dentro de eso, ¿no? Y eso sí que creemos que todavía a nosotras nos sigue atravesando y a veces incluso cuando en el mundo aplicado, digamos, del mercado vemos que eso se puede estar marchitando, sí que hacemos mucho esfuerzo de volver a tratar de sacarlo a la superficie o de ponerlo en el centro de la práctica, ¿no? De jugar con otros lenguajes, otras formas de expresión, de dar vueltas, o sea, de no ir tanto a las respuestas, sino en ir a las preguntas. Bueno, a ver, vayamos a cosas concretas, como a mí me gusta. Sí, eso es una de las cosas que he detectado que te gusta. Ustedes tienen una cooperativa. ¿Y Ujú. qué tipos quién financia los proyectos de esta cooperativa? Bueno, nosotros sobre todo trabajamos para el ámbito público y para el ámbito, digamos, de la economía social. Esos son nuestros principales ámbitos de trabajo. Somos una cooperativa muy, muy, muy pequeña. O sea, nosotras tenemos una facturación anual de que ronda entre los 150.000 y los 200.000 euros. O sea, que es algo, vamos a decir, ridículo. Con lo cual, nuestra presencia en el mercado es muy, muy testimonial. O sea, con lo cual no es que hagamos montones de trabajo. Además, como trabajamos lento, trabajamos tratando de mantener proyectos que si no es que haya un proyecto que dura mucho tiempo, sí que haya proyectos que se van encadenando uno con otro. Realmente tenemos pocos clientes o pocos agentes con los que nos relacionamos de una manera comercial, pero siempre es eso, sobre todo lo público también entendido como algo que se tiene que transformar, pero también algo como algo que tiene que conseguir que esas transformaciones se transfieran a lo social y al ámbito económico, ¿no? Y cuando decís que los proyectos se van encadenando unos con otros, es que en el mismo contexto o con la misma comunidad hacen varios proyectos. O sea, lo que tratan de salvaguardar es la relación con la comunidad. Sí, o hay proyectos que van como afinándose o encadenándose en fases sucesivas, ¿no? Como si fuese una especie de prototipo que va teniendo diferentes iteraciones o que va fragmentándose en cachos que se van concretando. Nosotros estamos trabajando en Bilbao la Vieja, ¿no? Que es uno de los barrios de Bilbao, que es en el que, pues bueno, es el origen de Bilbao, que es donde también se concentra mayor población migrante, mayor población en situación de vulnerabilidad, mayor interculturalidad, ese tipo de cosas. Entonces, nosotras llevamos instaladas en el barrio, pues yo qué sé, 15 años. Y cada vez vamos tratando de trabajar más, formamos parte pues, de los movimientos sociales que están en el barrio. Tenemos mucha relación con todo el tejido que está allí. Cuando estamos en Wikitoki, que es un laboratorio de prácticas colaborativas del que formamos parte, también está en el barrio. Y entonces ahí lo que vamos haciendo es formar parte de los movimientos sociales, pero también de los programas institucionales, por ejemplo, para desarrollar el programa de acción comunitaria municipal, pues estamos también trabajando en esos grupos, ¿no? Y luego de ahí a veces van saliendo proyectos.
Por ejemplo, hace 5 años, nosotras desde la plaza en la que estamos con Wikitoki propusimos que toda esa plaza, por el tipo de agentes que había allí, ¿no? Pues que hay una Ikastola es una escuela que enseña en euskera en el País Vasco y que es de FP, ¿vale? De formación profesional. Luego había instalado varios proyectos que tenían que ver con emprendimiento social. El ayuntamiento tenía ahí un vivero de empresas. Luego hay unos agentes que se dedican a inserción sociolaboral que también estaba en la plaza. Pues, joder, pues juntando todo esto podemos pensar en un proyecto que sea esta plaza entendida como un living lab, ¿no? En vez de pensar en un living lab que está dentro de un edificio, pues pensar en todo ese contexto de la plaza como living lab, ¿no? De innovación social, de economía solidaria y de acción cultural comunitaria. Entonces ahí desarrollamos una primera fase de diseño de proyecto. Luego eso, viendo, pues, ¿no? Ya trabajando con el ayuntamiento, veían que eso pues era demasiado amplio, complejo, no sé qué, nos quedamos con un cacho, que fue un polo de economía social y solidaria en el que empezamos a trabajar hace 3 años. Hemos ido definiendo lo que sería el plan de acción, pues, trabajando de forma colectiva con, ¿no? Pues identificando REAS, que es la red de referencia de la economía social y solidaria, con agentes del barrio, con el ayuntamiento, con agentes de la propia economía social que vayan a poder estar en ese polo. Hemos ido dando forma a todo eso. Ahora estamos en una fase nueva que ya es definir cómo va a ser el equipamiento, el edificio. El año que viene, este año ya, en 2020, espero que entremos ya en la parte de acometer la obra, pero también de terminar de definir el modelo de gobernanza y también de qué agentes son los que definitivamente van a ir ahí y qué tipo de plan de acción, o sea, de todo lo que hemos diseñado, ¿vale? ¿Qué es lo que se va a poder empezar a implementar? A la vez, el año pasado, con todo eso, recuperando un poco la idea de Living Lab, pero ampliándolo a todo el barrio y a partir de lo del polo, presentamos un proyecto a un programa europeo que al final no salió, pero sí sirvió para dar forma a todo ese proyecto que trataba un poco más la escala barrio, desde esa idea de barrio en transición, en el que a partir del reto que proponía la Unión Europea, que era la cuestión de la pobreza urbana, pues nosotras juntando un poco todo lo que es las herramientas de la economía social y solidaria, herramientas de diseño orientadas a la colaboración y herramientas más culturales orientadas a la generación de comunidad, tratamos de hacer un proyecto que en 3 años pudiese abordar de alguna forma, pues a partir de diferentes prototipos de acciones, esa cuestión de la pobreza urbana en el barrio. Como eso no salió, ahora lo que estamos es recuperando algunos cachos que sí que creemos que pueden ser más viables. Entonces todo el rato es como una especie como de proceso cíclico de ir generando cosas, de ver cuáles pueden ser más viables, de otras las metes en una especie de espacio de fermento en el que luego se van ahí como las recuperas en otro momento, ¿no? Entonces es un poco los procesos en los que estamos. Con los temas de participación ciudadana, estamos, por ejemplo, en un proyecto que se llama Berría. Berría en euskera es una mezcla de 2 palabras, herría, que significa pueblo, y berría, que significa nuevo, ¿vale? Entonces es una idea como de buscar nuevas formas de relación entre lo social y la institución, redefiniendo un poco esta idea de voluntariado. Pues al final el trabajo que hacemos en Berría, que trata de conectar agentes sociales con institución pública, tiene mucho que ver con otro trabajo que hemos hecho el año pasado, que era la definición de un laboratorio de innovación en participación en Euskadi dentro del marco de la OGP. Al final tú todo lo que vas haciendo es como un material que, como si fuese una especie de caja de Lego, de la que vas cogiendo cachos, que algunos son piezas sueltas y otros son cachos que ya tienes ensamblados y con los que todo el rato vas configurando cosas, pero que son todo el rato la misma. Y que al final Una incluso... pregunta. Sí. Yo estuve leyendo sobre este proyecto Berría y una de de las cosas que ustedes hicieron fue que generaron unas claves Uh-huh, para, como unas herramientas para la participación ciudadana. uh-huh. ¿Cuáles eran estas claves? Te refieres al Berría 1 en el que teníamos 10 claves como de relación, ¿no? Sí, pero las claves eran una especie de herramienta, de manifiesto de qué eran. Sí, es como un manifiesto. Es que sobre todo, al final, a ver, los manifiestos que siempre son bastante, vamos a decir, inútiles como tal, ¿no? Es como un poco los protocolos. Nosotros hacemos muchos protocolos que luego casi nunca usamos, pero que sí que como que los incorporas, ¿no? Como que te los has comido y entonces están ya asimilados por el cuerpo, ¿no? Entonces con el manifiesto este me pasa un poco lo mismo. Yo ya lo llevo puesto, pero no sé, me dices, ¿cuál era el manifiesto? Pues no me acuerdo. Sí que creo que hay una parte que para nosotras siempre es como clave, que es como el establecer espacios de escucha y diálogo. Creo que imagino que esa parte estaría como algo importante porque lo que nos encontramos todo el rato es con que igual que no sabemos colaborar, es que sobre todo no sabemos escuchar y sobre todo no sabemos escuchar de una forma orientada a dialogar, ¿no? O sea, sí sabemos escuchar desde el punto de vista de espiar, ¿no? Como de poner orejas para que nos llegue información, pero no de escuchar como
prestar atención al otro en una conversación para no estar soltándole mi monólogo, ¿no? Entonces, cuando hemos estado trabajando en Berría, de las cosas que más nos encontramos son esas, ¿no? El cómo establecer realmente espacios de diálogo entre la institución, que de alguna manera está como muy formalizada y aunque quiere repensarse, pues no lo termina de conseguir porque tiene un montón de arcaísmos, miedos que la tienen inmovilizada, y luego la parte social que de alguna manera está desconectada, desafectada, no confía en la institución, a la vez que la institución tampoco se termina de fiar de los agentes sociales. Entonces, ¿cómo volver a articular esos espacios o momentos de confianza? También es otra cosa que, por ejemplo, en Berría hemos hecho mucho, ¿no? Y luego otra cosa que también en Berría es importante, que tampoco sé si aparecerá en el decálogo, pero que sí que en las claves de trabajo sale, es como que tanto en los movimientos o entre los agentes sociales como dentro de la institución hay más que grandes políticas que favorezcan esto o grandes acciones, hay personas, que normalmente son personas que están bastante sueltas dentro de las organizaciones, que a veces también se sienten solas o incomprendidas en eso que están haciendo, y entonces Berría sí trata de ser un poco una comunidad de práctica en la que conectas a esas personas, tanto que están dentro como fuera de la institución, ¿no? Para que se entiendan que hay otros pares iguales que ellas, con lo cual no están solas en el mundo, puedan compartir inquietudes, frustraciones, retos, cosas que están haciendo y vayan pudiendo generar como una especie de pequeña comunidad de transformadores, ¿no? De esa especie de espacio frontera entre lo social y lo público, ¿no? Cuando hablamos de participación ciudadana, un punto clave siempre es cómo se asegura la diversidad. O sea, que no seamos los mismos como los activistas de clase media los que participamos, sino que hay como darle voz a nuevos grupos, porque no es solamente como la institución y la sociedad civil, sino que hay un montón de gente marginalizada que por lo general no participa en estos laboratorios de innovación o en este tipo de actividades que propone la ciudad o un grupo de diseñadores o de artistas como ustedes. ¿Cómo hacen ustedes para asegurarse que esa colaboración, la colaboración sea diversa y abierta y que no seamos siempre los mismos? Vale, nosotros sobre todo lo que hacemos es intentarlo, que no es tan fácil conseguirlo. Entonces, lo que tratas de hacer es poner atención en ello, cuidar eso, buscar a las personas, o sea, tratar de estar todo el rato viendo, a ver, ¿qué me estoy dejando fuera? ¿Quién no está viniendo? ¿Por qué no está viniendo? O sea, yo creo que las veces que eso puede funcionar es cuando tú no esperas que vengan, sino que vas tú. Entonces, tienes que salir a la calle, ir al espacio en el que esa gente está y trabajar en sus códigos. ¿Qué pasa? Que normalmente los procesos que activamos no están preparados para eso, ¿no? Ni cuentan con el tiempo, ni cuentan con los recursos para conseguir hacer ese trabajo. Entonces, sí que creo que tenemos que buscar formas de hacer eso más operativo, porque para mí es la única manera de que suceda. También ir como haciendo cosas como más específicas. A veces tratamos de hacer procesos como en los que tratamos que todo el mundo esté representado en un mismo espacio, y en cambio igual hay que ir creando como subespacios que quizá luego lleguen a mezclarse, pero partir más como de lo particular, ¿no? Esos es un poco los ejercicios que tratamos de hacer y eso. Como lo que vos decís, es como ir a una comunidad de vecinos más vulnerables, hacer un pequeño taller con ellos al principio y después traerlos O tomarte a un... una situación Sí, más o igual grande. nunca les llegas. O sea, si tú al final lo que quieres es saber lo que esa gente piensa, lo que esa gente necesita, pues vete y pregúntaselo, ¿no? Y vete o trabaja con ellos, que a veces es tómate un café con ellos. O sea, lo que pasa es que normalmente no tenemos tiempo para tomarnos un café de verdad. Claro, tú montas una metodología y esa metodología trata de que en 3 horas participen, yo qué sé, entre 15 y 30 personas. Con lo cual, el que está optimizando el tiempo de producción eres tú, como diseñador que necesitas. En cambio, si te vas a tomar un café con una persona, por lo menos un tiempo de calidad, vamos a decir que por lo menos es 1 hora, claro, si tienes que hablar con 30, son 30 horas. En las que además sí que es cierto que también pierdes otras, porque igual en vez de tomarte cafés de uno con uno, pues te los tomas, yo qué sé, con 3 a la vez, ¿no? Porque también es cierto que cuando tú articulas grupos, la magia de lo colectivo es fundamental, ¿no? O sea, simplemente el que haya personas que se cruzan, se encuentran, se conocen o se reconocen, eso ya aporta un montón de valor. No sé, yo creo que todos estos sistemas están más pensados para quien los paga y para quienes los implementamos
que para quien queremos que participe, ¿no? O sea, realmente estamos en lógicas, pues eso, productivas capitalistas convencionales que tratamos de decir que están al servicio de la ciudadanía. Pero bueno, pues no sé, no creo que sea cierto, pero sí que lo que yo veo es el que vamos haciendo ejercicios y esfuerzos por tratar de que cada vez sea más eso que decimos que nos gustaría que sea. Sí. Y decime una cosa, vos te veo todo el tiempo hablando de nosotras y también escribiste sobre el cuidado y la economía feminista. ¿Me contás qué es la economía feminista? Sí, más que la economía feminista o el feminismo, los feminismos en general, para nosotras y sobre todo para mí como hombre blanco heteropatriarcal, que encima vamos con un carácter bastante así como, ¿no?, resolutivo y a veces impositivo, por poco que me guste, ¿no? Para mí es la cosa más transformadora y más revolucionaria que creo que hay son los feminismos, ¿no? O sea, cómo realmente todo lo que atraviesan los feminismos de atender la diversidad, la equidad, la igualdad pero desde la diferencia, la idea esa de lo queer o lo trans como algo que también lo atraviesa, cómo a la vez se junta con toda la parte, digamos, de no solamente atender la interdependencia entre los cuerpos, sino la interdependencia entre las personas y el entorno, ¿no? El planeta, o sea, la dimensión ecológica, la dimensión más económica que tiene que ver con esas esferas de cómo, digamos, el mundo patriarcal ha estado centrado en la parte productiva, pública, ¿no? En los espacios de relevancia, de visibilidad, siempre han estado cooptados por los hombres porque eran los que estaban generando la riqueza, ¿no? Mientras que la mujer ha estado recluida, la parte de los cuidados, el hogar, la parte invisibilizada, ¿no? Y cómo eso ha ido generando algo que parecía que el valor estaba en lo que los hombres hacíamos y no en el otro sitio, y cómo realmente, ¿no? Una de esas imágenes que a veces tienes como que te cambian la vida fue cuando me enseñaron, ¿no? Begoña Pecharromán me enseñó la economía, en un grupo de trabajo, la economía del iceberg, ¿no? Entonces el dibujo ese, ¿no? En el que se ve que lo que vemos es esa punta del iceberg y todo lo que está debajo es lo que sostiene todo lo otro, que es a lo que no prestamos atención y además a lo que se nos educa a que no prestemos atención, porque ya va a haber otra gente, o mujeres que vienen de fuera, o robots, ¿no? Que van a hacer todo eso que nosotros no tenemos que hacer porque tenemos que hacer lo que es lo importante. Conseguir dar la vuelta a todo eso es lo que me parece que el feminismo nos enseña y además desde también otra cosa, ¿no? Si digamos que se junta con el ecologismo, también se junta con el pacifismo, el feminismo, por mucho que sea, o sea, yo qué sé, el machismo y la violencia de género sea probablemente la mayor plaga que tenemos en la actualidad, siguen todavía las respuestas, aunque a veces, digamos, se puedan exacerbar los ánimos, todas las respuestas siguen siendo en claves de construcción de diálogo y de no ejercer la violencia, ¿no? Claro, como un movimiento, además un movimiento cada vez más amplio, más global, va sabiendo también problematizarse y asumir, ¿no? Pues cómo a las feministas, vamos a decir, del norte, les vienen las feministas del sur y les leen la cartilla y cómo las otras, aunque al principio se puedan sentir un poco incómodas, luego tratan de ver cómo incorporar todo eso, ¿no? Y cómo es todo eso, me parece una barbaridad, ¿no? O sea, creo que eso es lo que de ahí hay tanto que tenemos y que es tan difícil darle la vuelta, ¿no? O sea, yo lo noto en mí mismo, ¿no? Por mucho que yo pueda decir yo en mí misma, hostia, toda la deconstrucción que tienes que ir haciendo de todo lo que ya tienes construido de base, ¿no? De todo lo que te han educado, incluso en modelos educativos que no, supuestamente entiendo que en parte no pretenden hacerlo, pero que está ahí, ¿no? Es como, yo qué sé, te compras un ordenador y ya trae Windows instalado. Pues es que para que tienes que desinstalarlo, tienes que instalar Ubuntu, pero Ubuntu también para que sea acogedor y asumible por gente que no tenemos ni idea de lo tecnológico, cada vez va teniendo que parecerse más, ¿no? Entonces, romper todo eso es muy difícil y creo que el feminismo es quien más está sabiendo hacer eso, ¿no? Y además desde lo totalmente situado y localizado, pero a la vez desde un efecto global brutal, ¿no? Y estos proyectos donde vos estás participando están como atravesados por esto de la economía feminista. Sí, o sea, nosotros todo el rato tratamos de que todas estas cosas estén presentes todo el rato, ¿no? La primera vez que yo personalmente me acerqué al feminismo, porque luego ya claro, en Colaborabora digamos, las vidas y los itinerarios de cada una pues son diferentes, ¿no? Pero yo fue a través del decrecimiento y empecé a participar en un grupo que había de decrecimiento y en ese grupo de decrecimiento, el grupo de decrecimiento feminista fue cogiendo mucha fuerza, sobre todo también en cambiar cómo funcionaba
la lógica del propio grupo, ¿no? La lógica de la organización de las asambleas, quiénes hablaban en las asambleas, cómo se trabajaban los temas, ¿no? Esa especie de idea de rigor o seriedad. Nosotros también tratamos todo el rato de que ese cambiar las maneras y que las propias maneras de hacer sean más feministas es algo que está todo el rato, o que tratamos de que esté todo el rato en nuestros proyectos. Luego ya si vas más a lo concreto, pues por ejemplo hace años formamos parte, diseñamos un programa junto con otros agentes de Barcelona, de Aragón y de Madrid que se llamaba Juntas Emprendemos, y era un proyecto de emprendimiento social cooperativo dirigido específicamente a mujeres en situación de vulnerabilidad. Ahí, por ejemplo, también todas las herramientas estaban construidas desde una perspectiva feminista, teniendo en cuenta que íbamos a trabajar con mujeres, además, ya, o sea, que ya es bastante problemático, pero además en situación de vulnerabilidad. O sea, entonces, todo el rato es cómo ir ablandando o adecuando o haciendo que las herramientas sean más dialógicas, que atiendan más a las particularidades. O sea, no, eso está todo el rato. Luego, por ejemplo, hace 2 años, Rosa es otra compañera que ahora está en Londres de excedencia haciendo un posgrado de diseño de servicios en la Royal College, que es además la que nos descubrió tu podcast. Pues ella estuvo haciendo una investigación con una palabra que se inventó que era sostenibilidad, ¿no? Con esta idea de que la sostenibilidad es importante, pero digamos que está un poco ya como colonizada, ¿no? Y con esta idea que hablabas tú antes de cómo nos gusta huir hacia otros conceptos o problematizarlos o ensuciarlos un poco, pues inventamos esta palabra que era la sostenibilidad, ¿no? Volver a poner la vida en el centro, con esta idea feminista de poner la vida en el centro, pues cómo sería poner la vida en el centro del concepto de sostenibilidad, ¿no? Que a veces, yo qué sé, ¿no? Con esto de la economía circular, todas las regulaciones, acaba siendo como una especie de nuevo nicho de mercado y entonces dices, vale, pues bien, está el nicho de mercado, pero vamos a ver qué pasaría si colocas la vida en el centro. Hicimos una guía, que era una guía sobre todo orientada a procesos de emprendimiento, pues eso, ¿no? Cuando tú estás haciendo un proceso de emprendimiento, ¿cómo haces para que ese proyecto de emprender no te coma toda la vida, ¿no? Porque además es lo que te están diciendo, ¿no? Que te tienes que esforzar, que en este proyecto lo tienes que dar todo y tal, pues no, ¿cómo tratar de que no, que es que por lo que tú tienes que dar todo es por la vida? Entonces, ¿qué pequeños trucos y remedios puedes hacer y están haciendo en otras empresas, en otras cooperativas, otros emprendedores para conseguir que su vida no desaparezca en medio de ese proyecto vital que se llama el proyecto ese de emprender, ¿no? Y cuando decimos emprender, no solamente que sea un proyecto de emprender una empresa, sino que a veces también los proyectos de activismo que hacemos también son proyectos que tratan de anteponerse a la vida, ¿no? Que parece que es más importante el proyecto político que la propia vida como proyecto, ¿no? Entonces, sí que todo el rato también vamos haciendo proyectos que a la vez son para nosotras mismas pruebas, ¿no? Pilotos, como para, ¿no? En este proceso de deconstrucción que tienes que hacer para ser más feminista, pues vas haciendo pruebas, vas haciendo pequeñas herramientas que sobre todo el primero que las utiliza eres tú, ¿no? O tratas de utilizarlas. A veces hacemos tantas herramientas que no te da tiempo ni a utilizar tus propias herramientas. Pero bueno, que ese es otro problema a veces, ¿no? Y decime, y después de que las utilizan ustedes, ¿quién más las utiliza? ¿O cómo las difunden? Aparte que tienen unas páginas web donde está todo online y cualquiera lo puede bajar, ¿no? Vamos a poner los Sí, links nosotros, o sea, digamos que después. liberamos todo. Luego, claro, las cosas no las hacemos solas, las hacemos con otras, con lo cual son esas otras también las que las van utilizando. También tratamos de hacer un ejercicio de ir como estando en los espacios donde se dan esas conversaciones para que esas herramientas se vayan socializando y así se vayan utilizando. Entonces nosotras las utilizamos dentro de nuestros propios proyectos, ¿no? Forman parte, digamos, de las herramientas con las que implementamos nuestros servicios y luego la gente las va usando, ¿no? Es como, por ejemplo, otra cosa que hacemos mucho son esquemas y dibujos. Pues esos esquemas y dibujos que nosotros en primer lugar los hacemos para nosotras entender ese concepto del que estamos hablando o ese proyecto que queremos construir, pues qué forma tendría a modo de esquema o dibujo, y luego de repente hay mucha gente que lo usa, pues porque también a ellos les sirve para representar, por ejemplo, tenemos un esquema sobre Procomún que en muchos textos que hablan de Procomún aparece, ¿no? O este mismo que decíamos antes de la economía feminista, la economía iceberg, pues es un texto que de repente, pues yo voy a charlas y te encuentras ahí el dibujo, ¿no? Eso es lo que a nosotros más nos gusta, ¿no? Como de repente la inteligencia colectiva te ayuda a generar cosas y luego se apropia de esas cosas también, ¿no? Y las utiliza y las modifica. Igual que el feminismo es algo importante, creo que todo el movimiento del software libre y los protocolos que genera y cómo, digamos, desde el ámbito del software libre se están cada vez más tratando de extrapolar a otros ámbitos, pues también me parece una herramienta súper interesante, ¿no? O sea, cómo frente a la idea esa de la propiedad intelectual, las patentes cerradas, cómo cada vez ir generando
un entorno de conocimiento libre, distribuible, reapropiable, remezclable, cada vez más amplio, ¿no? Por eso tus podcasts no solamente es que estén muy bien como contenido, sino que además están en licencia Creative Commons. Sí, yo a veces me pregunto qué va a pasar con eso y cómo yo me debo de contradecir a mí misma, ¿no? Que si alguno quisiera hacer algo riéndose de mí sería como muy fácil, porque uno va pensando cosas y a veces son cosas que se contradicen. Bueno, pero está claro, o sea, yo creo que también incluso disfrutar de la contradicción, ¿no? Creo que sabemos, o sea, es que si no sería, o sea, todo nos atraviesa y también nos atraviesan las contradicciones y las contradicciones hay que trabajarlas, hay que tratar de superarlas, pero también al ritmo que la vida lo permita, sin crucificarnos, y luego también a veces son de las que más aprendes, ¿no? O sea, que hay que mirarlas cara a cara, ¿no? O sea, y desde ahí ir viendo qué hacer con ellas, pero o sea, quien no tenga contradicciones es que no es un ser humano que esté viviendo hoy. El libro que recomienda Ricardo es La educación del desartista, de Alan Caprow. Se escribe K-A-P-R-O-W. Y parece que el autor es conocido por haber creado happenings, o sea, estos eventos efímeros que van más allá de un género. Supongo que podríamos pensar que los happenings son como unos antecesores a lo que ahora llamamos hackathons, maratones, jams o festivales. Lo agregamos a la lista de libros por leer. Una cosa que tengo pendiente es hacer una lista con todos los libros que nos recomiendan. Si alguien tiene ganas de ayudarme, con esto sería genial. La idea es también visualizar, de alguna manera, los libros que se recomiendan muchas veces. Por ejemplo, Diseño para el Pluriverso, de Arturo Escobar, creo que ya llega a la 10ª recomendación. Sigamos escuchando a Ricardo. ¿Cómo ves que este concepto del procomún se relaciona con el diseño? Porque hay muchos diseñadores que están trabajando con esto de cómo podemos ayudar al procomún. O sea, para mí sobre todo tiene que ver con esa idea de que hay dos partes, ¿no? Una es el procomún entendido como la generación de bienes comunes, o sea, unos bienes que todas podamos compartir, que pertenezcan a la comunidad, que estén generados y gestionados por esa comunidad, con lo cual hay toda una especie de diseño de sistema, ¿no? Que tendría mucho que ver con esta idea de los que nos dedicamos, os dedicáis al diseño de servicios o el diseño de políticas, pues cómo realmente la idea del procomún y esa idea que viene en muchos casos de pueblos originarios o de gestionar ámbitos que están más relacionados con la naturaleza o con las tecnologías, pero que realmente son ampliables a cualquier ámbito de la vida, ¿cuál sería el sistema de diseño optimizado de hacer eso? Que realmente el capitalismo ya se ha apropiado de ello, ¿no? O sea, todo lo que es, por ejemplo, la economía colaborativa y cómo ha sabido, como, pues yo qué sé, ¿no? De lo que podía ser al principio la idea de compartir tu casa como una forma de solidarizar un recurso, se ha convertido en Airbnb, pues el capitalismo todo el rato sabe, ¿no? Coger, acercarse a conceptos y decir, hostia, economía colaborativa, qué nuevo nicho más interesante. En cambio, desde los ámbitos, digamos, que estamos defendiendo lo libre y abierto, no tenemos no tenemos ni la dimensión ni la agilidad de los recursos que tiene el capitalismo para hacer todo esto, ¿no? Por eso para mí todo el rato sería como importante ver cómo ir ampliando la comunidad de diseñadoras comprometidas con el trabajo con el procomún. Al final, todo lo que, o sea, digamos que el rato que no estás generando procomún es el rato que sigues trabajando para el capitalismo. Entonces, yo la idea de vivir en el capitalismo, digamos que es una contradicción que tolero, supongo porque es una contradicción que yo tengo. En cambio, hay otra que me resulta más jodida, que es la de trabajar directamente para el capitalismo. Y para el capitalismo me refiero para, o sea, es que claro, el capitalismo llega a otras partes, pero para mí yo hay una cosa que me encuentro mucho, que es que, claro, el diseño de servicios, todo esto de la experiencia de usuario, vale, en el ámbito de las políticas públicas y tal, más o menos tiene una cuota, pero es una cuota pequeñísima, donde quien realmente está pagando todo esto son las grandes corporaciones de todo tipo. Entonces, estamos introduciendo toda esa especie de conocimiento que tiene que ver con lo compartido, con lo colaborativo, el design thinking, todo eso, que de alguna manera ha bebido, ¿no?, de esa especie de forma de hacer de lo comunitario y de lo participativo, bueno, está totalmente al servicio del capital y de generar como nuevos mercados, ¿no? O sea,
yo qué sé, tú ves dónde trabaja la gente que quiere, además, claro, quieren vivir bien y vivir bien significa para ellos ganar cuanto más dinero mejor, pues en bancos, en grandes empresas de telecomunicaciones, en empresas que se dedican yo qué sé, a grandes mercados, casi siempre, casi todo más relacionado con lo digital, con lo cual la experiencia de usuario parece ya que solo consiste en experiencia de usuario dentro de lo digital, como si no hubiese experiencia de usuario en el mundo tangible. Entonces, a mí ahí sí que hay como un gran problema que creo que quizá no somos suficientemente acogedoras o tenemos un lenguaje suficientemente inclusivo o una propuesta de acercamiento que resulte más empática con esos que nos gustaría que abandonen el capitalismo y vengan a trabajar a esto que, claro, que es como salte de trabajar de eso, que es un monstruo, pero que está muy bien decorado, y en cambio lo que yo te ofrezco es vente a ganar muchísimo menos dinero a un sitio que es un jodido barrizal donde todo está medio sin hacer y la mayoría de las cosas que hacemos no funcionan. Pues claro, es una oferta muy poco atractiva, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que la gente se debería hacer un poco esas preguntas, no sé, preguntarse un poco más sobre eso, ¿no? O sea, para el rato que tú vas a estar aquí, ¿a qué es a lo que realmente quieres contribuir? Esa es una pregunta que no sé si el diseño, si en las escuelas de diseño se hace, ¿no? Por eso las hacemos acá. Vale, pues no, nosotros utilizamos ahora mucho como una especie de eslogan la idea de redefinir los qués transformando los cómo. O sea, prestar más atención al cómo lo hacemos sin quedarnos atascadas en el qué. No discutir tanto sobre qué vamos a hacer, porque a veces hay como muchas, sino entrar al cómo lo estamos haciendo. O sea, cambiar los protocolos y cuando vas cambiando los protocolos, de repente también van cambiando los qués. O sea, si tú a la gente la acostumbras a estar a que hay que distribuir la palabra en las reuniones, a que las actas se toman de forma colectiva, que las actas tienen que ser abiertas y cualquiera tiene que poder, eso hace que la organización al final sea mucho más abierta, mucho más transparente, el poder esté distribuido. O sea, no vale de nada que tú llegues y te pongas como la misión en tus objetivos, no. Vamos a hacer una organización más transparente, estamos de acuerdo. Como no toques los protocolos, como no vayas creando una cultura, como no vayas poniendo herramientas que incluso hay muchas herramientas que son pequeños caballos de Troya, que tú la implementas y van cambiando la organización. Que si tú le dices al director de esa organización, oye, no, que vamos a ir hacia un modelo mucho más distribuido horizontal, pues probablemente, incluso aunque quiera, por el miedo, muchas veces te dice que no. En cambio, si tú vas metiendo pequeñas herramientas que a la altura en la que está esa organización ayudan a ir como abriendo procesos, distribuyendo la palabra, haciendo que... ¿Cuáles son esas herramientas? Pues depende de los casos, pero nosotros ya te digo, o sea, simplemente a veces, ¿no? Yendo a un documentos, o sea, documentos que están todos compartidos y que son de creación colectiva, ¿no? O sea, incluso si vamos a herramientas privativas, ¿no? Que funcionan, por desgracia, demasiado bien, ¿no? El Drive de Google. El Drive de Google y tú hacer un documento que compartes con todo el mundo, en el que todo el mundo puede hacer modificaciones y hacer comentarios, eso. Además, no es como que los comentarios solo se pueden hacer en el momento en el que nos hemos tenido la reunión, en el que hay gente que igual no ha podido venir a la reunión, sino que cualquiera en cualquier momento puede hacer aportaciones. Además, no son aportaciones que se tienen que hacer ahí en la reunión de viva voz, en las que a veces solamente hablan los que tienen el discurso más articulado, todo eso. O sea, una herramienta tan normal como un Drive, pues es que puede llegar a cambiar un montón de formas de hacer de esa organización. Tomar acta y que el acta se comparta al acabar la reunión, eso es algo que, por ejemplo, también distribuye un montón de información. O sea, son pequeñas cosas, cada una en su entorno, en su contexto, tiene que encontrar cuáles son las suyas, ¿no? Decime, ¿qué te ves haciendo en el futuro? Pues el otro día me hacía esta pregunta, pues me veo haciendo algo parecido a lo que hago. O sea, realmente, como todo el rato veo que cada proceso en el que me meto es más lento, requiere más cuidado, requiere más profundidad, lo que me veo haciendo en el futuro es estando ahí, o sea, permanecer. Hay un libro que también que me estoy leyendo ahora, yo me leo todo como cachos de libro fragmentados, como muchos a la vez, y es como uno de Donna Haraway que significa seguir con el problema, ¿no? Entonces, ella lo que plantea es que ser compost y mantenernos ahí, ¿no? O sea, el problema está ahí, no es este rollo poshumano de que ahora nos vamos a ir a ver cuál es el planeta que vamos a poder habitar cuando la Tierra ya explote, sino, no, la Tierra ya está explotando y vamos a ver cómo nos mantenemos en esta especie de planeta herido, en esa especie, cómo habitamos esa herida para tratar de, quizá, improbablemente, que se suture y se regenere, pero si no, ¿cómo vamos a seguir estando ahí, ¿no? O sea, hoy a la mañana había que en Australia no solamente es que
con estos incendios se han muerto, no sé si 1.000 millones de animales, sino que han decidido que van a matar 10.000 canguros, ¿no? Porque se están bebiendo el agua. Y dices, oye, bueno, hostia, o sea, qué pensamiento, ¿no? O sea, ¿quién ha diseñado esa política? Entonces, yo me veo estando en el lugar, o sea, sobre todo lo que me veo es intentando gestionar la ansiedad de irme a otro sitio. A otro sitio, ya sea físico o otro sitio como conceptual, donde poder estar como en un espacio más acogedor en cuanto a las ideas, pero que realmente está menos conectado con el problema con el que realmente vivimos todos los días, tanto individual como colectivamente, ¿no? Muy bien, quedarnos, hacer un diseño más lento, de alguna manera más comprometido. Sí, la cuestión es cómo conseguir generar los recursos, ¿no? Las posibilidades, las condiciones, ¿no? Para poder hacer eso, ¿no? Para que al fin y al cabo significa ser menos productivas, ¿no? O sea, todo, pues hay que decrecer. Igual incluso hacer muchas menos cosas de las que decimos que vamos a hacer para poderlas hacer más lentas, que digamos van a tener menos resultados desde ese punto de vista resultadista. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién paga eso? Oye, que es que te voy a cobrar el doble por hacer la mitad. Pero bueno, es ahí donde, o sea, nosotras sí que hemos elegido estar ahí, ¿no? Entonces lo que vamos es todo el rato tejiendo redes que son como más finas, ¿no? Y que están más entramadas con ese contexto cercano, sin olvidarnos de otras que están por ahí, ¿no? Antes cuando hablábamos de CEMOS, pues yo qué sé, ¿no? Hay mucha gente que está fuera con la que tenemos relación, ¿no? Antes cuando hablabas con Doménico, con CivicWise, pues, pero digamos que son relaciones de afinidad que tenemos, pero las relaciones del hacer intentamos cada vez que estén cada vez más concentradas en una especie de como de kilómetro cero. Entonces, todo eso que yo todavía salgo al barrio, yo conozco un montón el barrio y me sorprendo un montón con que voy a cosas que además no son cosas raras, sino cosas que tienen que ver con lo que yo hago, donde hay un montón de agentes que no sé quién son. Entonces, el ir conociendo más, el ir penetrando más, eso me parece apasionante. Y encima no tienes que moverte. No me tengo que mover del ordenador, pues ahí no me tengo que mover del barrio. O sea, lo tengo muy cerca todo. Algo que para mí sí que es importante, igual que aparezca en la entrevista, es esta idea de trabajar siempre con otras, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotras, aparte de que los proyectos siempre tratamos de hacerlos con otros agentes, pues formamos parte de Wikitoki, que es un laboratorio de prácticas colaborativas en el que hay otros agentes pues, que también trabajan en temas relacionados con urbanismo, con diseño, con comunicación, con los datos abiertos, con las prácticas artísticas. Ahí, por ejemplo, ahora estamos dentro de Wikitoki, estamos practicando con dos cosas que una es la sociocracia como modelo de organización y otra es las formas de comunicación no violentas. Pues, por ejemplo, estar en un laboratorio en el que no es que hagamos proyectos, ¿no? Que muchas veces son los debates que hacemos, ya, pero ¿qué proyectos hacemos? No, no, si es que no estamos haciendo proyectos, estamos practicando nuestras formas de relacionarnos, que ya me parece un proyectazo, ¿no? Entonces, luego a la vez formamos parte de Carrascan, que es una asociación, también en el contexto de Euskadi, que se dedica a la innovación cultural y a la cultura de la innovación. Ahí también nos juntamos con otro montón de agentes que, trabajando en lo artístico y cultural, digamos que no lo hacen de una forma disciplinar, ¿no? Volvemos a esta idea de lo trans y la hibridación. Por ejemplo, el ámbito cultural normalmente es que se juntan todos, pues no, yo soy de la música, tú eres del teatro, este son de las artes visuales. En cambio, en Carrascan estamos todos agentes que incluso teniendo un origen quizá disciplinar, su práctica es una práctica que está cruzada por muchas disciplinas, ¿no? Entonces también tenemos que hacer ese ejercicio de cómo encontrar un lugar para esas prácticas que no son que no están en las disciplinas clásicas, ¿no? Entonces también lo mismo, vuelve a ser un espacio como muy, muy, muy trans y de que no siempre seas la casilla del otros, ¿no? Que es lo que nos pasa siempre, como lo que hacemos no encaja en ningún sitio, entonces o no estás o te pone una casilla que sea otros. Y luego formamos parte también de REAS, ¿no? En nuestro caso de REAS Euskadi, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Lo mismo, es cierto que formar parte de redes también vamos a decir, nos consume mucha energía, muchos recursos y a veces cuando en el día a día tú estás enfrascada en tus cosas, hay como una especie de diablillo que te dice, no, no, deja las redes y céntrate en lo tuyo, ¿no? ¿Cómo realmente no resistirte a ese impulso de volver a cocinarte tú tus cosas? Porque a veces también cocinártelo tú es más sencillo, ¿no? Tienes que entrar en menos diálogos, en menos aceptar lo que el otro quiere, sino hacer lo que a ti te da la gana. Pues cómo realmente cada vez más estar en esa red, ¿no? Profundizar antes, cuando te decía lo de profundizar, pues también profundizar en lo de estar en red, ir como disfrutando de toda la gente que tienes alrededor. Pues en este rollo de que estamos en el mundo del antropoceno, ¿no? Pues el antropoceno de alguna manera es un concepto que dice que sí, que el hombre ha afectado al planeta, pero bueno, lo deja como ahí, ¿no? En el aire y ya está, esto es irremediable y sobre todo tiene un discurso como muy, muy distópico y de que esto es irremediable, ¿no?
ahí salen otros discursos, como puede ser el capitaloceno, que dice, cuidado, no es tanto que el hombre haya afectado, sino que lo que ha afectado es el capitalismo. O sea, no es que el hombre sea extractivista, heteropatriarcal, el hombre o la especie humana, como haya que llamarlo, sino que es este modelo económico-productivo el que es devastador. Y Donna Haraway saca otro concepto que es todavía más extraño, que es este del chuchuloceno, y que lo que reivindica esto que te decía antes de habitar el problema, de ser compost, que tiene también mucho que ver con estas ideas un poco más de Bruno Latour o de Isabel Stenger, yo entiendo que igual en otros podcasts ya se ha hablado de esto, ¿no? O sea, de cómo dar agencia a otros agentes no humanos, incluso no vivos, en la construcción de esa solución o situación de vivir juntas en este planeta que está siendo devastado, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, habla mucho del concepto de lo tentacular, que a mí es un concepto que me gusta porque no está articulado, ¿no? Digamos que la sociedad moderna lo que se basa es en estar articulada, ¿no? Es como el hombre que tiene el esqueleto y hace sus organigramas, todo este tipo. En cambio, el pulpo, las medusas, a mí que me gusta mucho Bob Esponja, ¿no? Pues claro, Bob Esponja es un sitio poblado por una esponja, un calamar. ¿Te gusta Bob Esponja? Vamos, para mí es clave, es clave. Bob Esponja, en lo que tengo depositada parte de mi confianza de que haya una generación de jóvenes que pueda tener un pensamiento posmoderno un poco diferente, una de esas claves para mí es Bob Esponja. Voy a tener que mirar de vuelta a Bob Esponja. Bob Esponja tiene algunos capítulos que son brutales. O sea, tiene uno que es el que más me gusta, que es Ser Normal, en el que Bob Esponja, pues como todo el rato está siendo criticado por Patricio, pues porque es un extravagante, pues Bob dice, bueno, pues igual me tengo que convertir, no, por Patricio, no, por Calamardo, dice, pues igual me tengo que convertir en Ser Normal, ¿no? Entonces en un teletienda encuentra una especie de vídeos, una colección de vídeos que te ayudan a convertirte en normal. Entonces Bob Esponja se los ve todos y claro, se convierte en súper normal, tan normal que hasta el propio Calamardo le vuelve a pedir que se convierta en Bob Esponja. Entonces, realmente en Bob Esponja hay algunos conceptos, por ejemplo, respecto al uso del dinero, ¿no? O sea, tenemos ahí al señor Cangrejo, que es el reflejo digamos, del señor capitalista, y por ejemplo hay un capítulo en el que Bob Esponja se va de la hamburguesería, monta su propia producción de hamburguesas y empieza a venderlas. Y acumula tanto dinero que no sabe qué hacer con el dinero que termina a la gente que compra una hamburguesa le regala el dinero para podérselo quitar de encima, ¿no? Tiene algunos conceptos que claro, están ahí un poco como camuflados, no, es ¿no? Pero que son para mí como bastante transgresores y sobre todo, aunque por ejemplo en cuestiones de género no está muy bien resuelta, porque al fin y al cabo los personajes principales son todo hombres, como suele pasar en las series de dibujos animados, al fin y al cabo, aunque son del género masculino, son una estrella de mar, una esponja, un calamar, o sea, no tienen, ninguno de ellos son animales de los que pertenecen a las especies, habitualmente grandes especies reconocidas, sino que son cosas raras, como una esponja. ¿Qué hostias es una esponja, no? Que es, para nosotros que trabajamos con lo trans, con esta idea de membrana, de cosas que filtran, pues una esponja es eso, es una cosa que no tiene cuerpo, no sabemos cuál es su cuerpo, ¿no? Y que filtra cosas. O una estrella de mar, que es algo que se le rompe una cosa y le vuelve a crecer. O sea, para mí hay mucho como hacia qué tipo de organismo o de organización social querríamos ir y que tiene ventosas que puede llegar a sitios y agarrarse a sitios y a la vez lo tentacular como desde lo tentativo, ¿no? De hacer pruebas. Y luego, curiosamente, este verano me compré en Viena una baraja de cartas de la gente de Superflux, que justo en la portada era una baraja de estas de diseño especulativo, que además tiene un nombre que es un nuevo tarot para una nueva normalidad, que también tiene que ver con esta idea de Bob Esponja de cómo ser normal, y la portada es un pulpo, que me parece curioso. Ayer, como recopilando aquí cosas, creo que hay un montón de cosas que se van cruzando y que tienen que ver con todo esto de lo informal, volviendo a lo trans, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Pues un placer y gracias a ti. Ricardo hablaba de hacer las cosas juntas y lentamente. También Alfredo Borrero, colombiano, hablaba de un diseño lento. Poder preguntarnos, en un determinado momento, qué no estamos haciendo por ser efectivos.
Justamente cuando le pregunté cómo logramos procesos participativos diversos, él hace mención a los talleres, donde en 3 horas tratamos de sacar todo lo que necesitamos de 15 personas, por ejemplo. Y estos talleres muchas veces buscan el consenso, pero no profundizar sobre un problema, porque para profundizar tendríamos que dedicarle más tiempo. Para poder, por ejemplo, 1, ir a buscar a los que no vendrían nunca a este taller, pero igualmente tienen mucho para decir. 2, escuchar más las voces disidentes. Y 3, dar más espacio a la reflexión y a la imaginación en conjunto. Y de alguna manera, queda picando la pregunta que Ricardo nos propone. ¿Estamos realmente al servicio de la ciudadanía, como decimos, al ser efectivas y simplificar el proceso? Parte de lo que hace un diseñador es sintetizar y simplificar, porque si no, nos quedaríamos debatiendo e investigando indefinidamente. La cuestión es entender nuestro límite y qué estamos dejando afuera cuando somos superproductivas y efectivas. Como siempre, la música del podcast es de Julián Pereira, con sonidos originales de Antonio Zimmerman. La producción y la edición de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @diseño y diáspora, en Instagram, @diseño y diáspora, en nuestro sitio web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.